Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la cual te voy a traer estos hermosos ejemplos, así que lo único que tienes que hacer es prestar mucha atención porque el nivel que vamos a hacer es un poco intermedio avanzado. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de crear este flyer publicitario, lo único es archivo, nuevo documento o control N, ¿ok? Una vez que tengo control N, yo voy a dirigirme a la parte de acá donde dice detalles de ajustes preestablecidos, de las cuales de anchura tengo 2000 y altura 2000, no se vayan a olvidar. Luego de eso voy a activar donde dice mesas de trabajo, lo voy a activar. Al momento de activarlo, voy a tener en cuenta la siguiente resolución, 72 y mi perfil de color sRGB. Le voy a dar en crear. Y listo. Una vez que tengo creado todo eso, voy a empezar a ver mi referencia, que es el diseño de acá. En los comentarios también quiero que pongan si realmente quieren el diseño editable. Luego de eso voy a empezar a incluir cada elemento en esta mesa de trabajo que le voy a cambiar de nombre. Voy a dar doble clic y le voy a poner diseño 1. ¿Ok? Y listo. Voy a incluir en esta carpeta la primera imagen. Archivo, colocar elemento incrustado. Me dirijo a la carpeta donde digo recursos de diseño, que también los dejaré en la cajita de comentarios para que ustedes los puedan descargar. Voy a dar doble clic y aquí tengo la zapatilla. ¿Ok? Voy a darle en colocar y puedo darle selección, seleccionar sujeto, ¿ok? Esperemos un momento que seleccione la imagen totalmente nítida y voy, selección, invertir y empiezo a agarrar la herramienta borrador. Dice, antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente. Voy a darle en OK y voy a empezar a eliminar teniendo en cuenta mi opacidad que tiene que estar al 100. Voy a eliminar. ¿Ok? Y voy a aplastar control D. Luego de esto lo voy a convertir a un objeto inteligente. Clic izquierdo y convertir objeto inteligente. Luego de eso voy a crear una carpeta porque la organización es lo fundamental dentro de este programa. Voy a crear una nueva carpeta y en esta carpeta voy a poner imagen zapatillas. ¿Ok? Y esta imagen de acá lo voy a jalar dentro. Y ya lo tengo incorporado. Hay que tener un buen orden. Vemos nuestra referencia que acabamos de hacer. Acá está todo el diseño que acabamos de hacer hace un par de horas. Y voy a tratar de dibujar toda esta parte. Entonces me dirijo a capas. Y en capas voy a herramienta, pluma, forma. Y voy a dar clic aquí y así. ¿Ok? Teniendo en cuenta estas referencias. ¿Por qué mi relleno no tiene nada? Simplemente voy a darle clic y voy a ponerle un color cualquiera por el momento, ¿ok? Esto es. Luego de eso, esta misma forma lo voy a poner en una carpeta y le voy a poner fondo degradado, ¿ok? Y Enter. Esta imagen lo voy a incluir dentro de ahí y ahí está. Tengo el fondo degradado y la imagen de zapatilla. Esta imagen de zapatilla lo subo y lo tengo ahí. Ahora en este fondo degradado voy a darle clic para poder abrirlo, doble clic y me dirijo a superposición de degradado y voy a encontrar este degradado. Y muchos se preguntarán, ¿dónde puedo llegar a encontrar este degradado o cuáles son las formas? Voy a dar clic aquí y en la parte de acá voy a encontrar en púrpuras variedad de degradados. La que estoy utilizando es esta, si mal no me equivoco, o la que está a un costado, una de las dos, ¿ok? Tratemos de probarlo y ok. Luego de eso, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Un ángulo de menos 80 por menos 80 y una escala de 90, no se vayan a olvidar. Y también si yo deseo lo puedo invertir, pero a mí me gusta de esa forma. Luego le voy a dar en OK y voy a tratar de incluir otra imagen. Archivo, colocar elemento incrustado. En esta carpeta tengo la imagen del Jengar y voy a colocarlo. ¿Ok? Esta imagen lo tengo aquí. Control T para agrandar. ¿Por qué me sale de esa forma? Es porque no tienes activado esto. Control Z, activo, Control T
y agrando un poquito más, ¿ok? Una vez que le estoy agrandando, lo voy a dejar ahí, ¿ok? ¿Y cómo le incluyo esta imagen dentro de esta carpeta? Tengo al activado y voy a darle check, ¿ok? ¿Y por qué no se muestra la imagen? Por una simple razón. Control Z, esta imagen, desactivo esto, clic izquierdo, rasterizar capa, ¿ok? Y convertir a objeto inteligente. A ver, vamos a probar y ahí está la imagen, ¿ok? Control T para poder agrandar. Le voy a dar un poco de inclinación y lo coloco hacia un costado y le voy a dar check, ¿ok? Luego que le doy check, tiene un estilo muy peculiar que lo voy a ver acá. Tiene un 8% de opacidad. Profe, ¿y cómo tengo un 8% de opacidad? En la parte de acá donde dice opacidad vas a tratar de bajarlo, ¿ok? 8%. Y ahí tienes la imagen. Control T para que solo muevas la imagen, agrandas y check. Hasta el momento vamos bien. Entonces voy a atrapar y tengo mi imagen de zapatilla y fondo degradado. Esta misma zapatilla de acá, control T para poder inclinarla. Ok, lo voy a inclinar ahí de esa forma y le voy a dar check. ¿Cómo lo puedo centrar? Clip, control A y clip aquí. Y control D para deseleccionar todo esto. ¿Ok? Sigamos avanzando. Luego de eso voy a tener en cuenta el logo y la creación de este icono. Me dirijo a acá, archivo, colocar elemento incrustado y me dirijo al logo Puma, colocar, aquí lo tengo, pero esta imagen debe ir aparte en otra carpeta. Siempre he dicho que el orden es fundamental. Trato de ponerlo mucho más pequeño ahí y le voy a dar check. Voy a bajar ahí. ¿Cómo lo cambio a color blanco de una manera sencilla? Hay muchas formas. Yo simplemente te voy a enseñar una muy aplicable. Control U y la luminosidad le das en blanco. Full, más 100, ¿ok? Luego de eso le vas a dar en OK y creas una nueva carpeta. Y en esa carpeta vas a poner logo, guión, icono, enter, ¿ok? Este logo Puma lo subes y ya está dentro de la carpeta. Luego de eso vamos a crear esta imagen de acá. Esta imagen. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a herramienta elipse. Tengo presión mayúscula y creo un círculo de manera uniforme. Ahí está. Y mi relleno, ¿dónde lo puedo hacer? En relleno le vas a dar en color blanco y en trazo lo vas a desactivar. ¿Ok? Una vez que lo desactivas, lo colocas a un costado. Tienes en cuenta tus reglas que te van a ayudar mucho. Ahí, por ejemplo, y esto ahí. Luego de eso vas a tratar de poner ahí. Eliminas tus reglas. ¿Cómo puedo eliminar mis reglas? Vista, borrar guías. ¿Ok? Me dirijo a herramienta rectángulo. Voy a darle un pequeño zoom. Ahí, herramienta rectángulo. Y empiezo a hacer esto ahí. ¿Ok? Luego de eso abro en ventana propiedades. No se vayan a olvidar. Ventana propiedades. Y trato de jugar con estos intervalos. ¿Ok? Check. Tiene un 8%. Hay que darle mucho más, perdón. Y listo. Ahora, esto voy a tratar de convertirlo a un color. Doble clic, superposición de colores. Selecciono el color de la imagen de fondo. OK. Y le voy a dar OK y OK. Herramienta Zoom. Esta imagen lo pongo hacia aquí. Lo bajo o Control T para ponerlo mucho más pequeño. Y check. Tengo al presionado, no se vayan a olvidar, tengo al presionado y lo bajo y está abajo de 0.49 centímetros. De nuevo, al presionado y lo bajo. Listo. Herramienta Zoom y ajustar pantalla. Y ya tenemos el icono. Lo veamos.
Y está tal cual, no se vayan a olvidar. Pero antes de eso hay que mantener un buen orden. A ver, está todos nuestros iconos de un solo lado, ¿ok? Me parece genial. ¿Y por qué tengo que mantenerlo en orden? Porque de una manera muy sencilla, para crear otra mesa de trabajo, te va a servir. Una vez que tengamos todo esto, vamos por el texto, que es fundamental. Vamos a ver qué tipografía es. Es Montserrat Extrabol. Entonces, yo voy herramienta texto, horizontal, clip y Montserrat Extrabol. Y voy a copiar el lema que dice Forever Faster. Entonces, doble clic, mayúscula Forever, Enter, Faster. ¿Ok? Trato de agrandarlo con Control A, selecciono y Control T y trato de agrandarlo. Y trato de agrandarlo y donde mejor caiga. ¿Ok? Hay que tener en cuenta las reglas. Hago aquí y aquí es la adecuada. Voy a dar check. Trato de bajar esto de manera sencilla hacia ese lado y lo tengo activado. Pero antes de eso voy a crear una carpeta y en esa carpeta va a decir tipografía. Ok, y enter. Y no se vayan a olvidar que esto donde dice Forever Faster lo voy a poner encima para tener un mejor orden totalmente eficaz. Ya tengo la letra donde dice Forever Faster, ¿ok? Sigamos con la imagen donde dice Atrápalos ya, ¿ok? Entonces me dirijo a herramienta forma, rectángulo, empiezo a dibujar un rectángulo de manera muy sencilla y lo mismo que te digo, vas a propiedades y omites todo, ¿ok? ¿Y por qué no tiene color? De una manera muy sutil. Es porque aún no has aplicado doble clic, superposición de degradado, o simplemente aquí le vas a dar un color rojo, ahí está, y se encuentra el degradado. Control A y lo centras. Control D. ¿Ok? De manera muy sencilla. Ahora veamos el degradado. Doble clic, superposición de degradado. Y yo puedo mover mi degradado de esa forma. Y en escala, algo muy importante, en escala puedo tratar de que se haga mucho más difuminado. Y si le doy acá se vuelve más recto. Así que hay que darle un poco de difuminado y le voy a dar en OK. ¿Listo? Una vez que tengamos todo eso, voy a poner acá una carpeta, formas y Enter. Y esta misma lo voy a subir y check, ¿ok? De manera muy sencilla. Herramienta texto y voy a escribir Atrápalos ya, ¿ok? Lo voy a poner Control T para poder visualizarlo y lo voy a agrandar ahí. De una forma muy pero muy sencilla. A ver cómo está escrito, Atrápalos ya. Entonces, Atrápalos ya. Control T, lo agrando. No se olviden que la fuente de letra de Atrápalos ya es Montserrat Extrabol, ¿ok? Pero antes de eso también voy a tener la ayuda de un programa muy eficaz que es Illustrator, de la cual yo tengo esta flechita y cómo yo puedo sacar esta flechita o las diversas flechas que me muestra este programa. Doble clic y ya tengo esta imagen y lo voy a jalar hacia Photoshop y lo voy a soltar aquí. ¿Ok? Check. ¿Por qué lo encuentro de color negro? Como ya te enseñé. Doble clic y superposición de colores, superposición de colores y blanco. Pero también Control U y la luminosidad lo pones totalmente a blanco y le vas a dar en check. Herramienta zoom, trato de acercarme un poquito más. Esto lo muevo hacia un costado y esto también, ¿ok? Control T y lo agrando. Ahí, de manera muy sencilla. Herramienta zoom, este es un tip muy recomendable. Voy a la herramienta zoom y voy a ajustar pantalla. ¿Ok? Y ya lo tengo totalmente listo. Aún hay más cosas que poner, exacto, porque el diseño es amplio, así que vamos paso a paso. Sin embargo, vamos a crear otra tipografía acá, otra carpeta. Y en esta carpeta va a ir, voy a eliminarla, perdón, y en formas va a ir esto de acá, Atrápalos ya.
porque está incluido, y la flechita de objeto vectorial. ¿Ok? Y en esta forma tengo todo esto. ¿Ok? Hasta ahí no hay ningún problema. Luego de eso voy a tratar de poner el fondo de este color. Para eso voy a la herramienta cuentagotas y voy a copiar el color. Ya lo tengo listo, pero no es color blanco. Me dirijo a la carpeta de acá y en esta imagen, que es el fondo de acá, voy a ponerle de este color. ¿Ok? El fondo estaba aquí, herramienta, bote de pintura y selecciono el color y clip. ¿Ok? Herramienta de aquí, que es herramienta mover, y voy a darle una sombra muy llamativa. Para eso me dirijo en imagen de zapatillas y voy a tratar de duplicar esta imagen con control J. Al momento de duplicar con control J voy a aplastar control U y la luminosidad lo voy a poner totalmente en color negro. ¿Ok? Y esta misma capa la voy a poner hacia abajo del original, control T. Ok, y trato de bajar la capa de manera sutil y sencilla. Ok, a ese lado. Ahora, ¿cómo lo vuelvo de manera distorsionada? Filtro, desenfocar, gaussiano. Ok, y en desenfoque gaussiano es una opción de la cual tú podrás tratar de jugar con el radio y poner un código en particular para que se vea tu desenfoque. En este caso yo lo voy a dejar en 45.6, que te recomiendo si vas a hacer este ejercicio, y le voy a dar en OK. Una vez que yo le den OK, voy a ir a opacidad en la parte de acá y voy a tratar de bajarlo. Ok, ahí está. Lo voy a dejar en 60, a ver. Ok, lo voy a dejar en 60 y luego de eso voy a crear estas líneas. Muchos se preguntarán, ¿cómo puedo llegar a crear este tipo de líneas? Me dirijo a la parte de acá, cierro esta carpetita, está todo muy ordenado y voy a herramienta, pluma, pero algo muy curioso, en relleno yo le voy a dar negativo, no voy a tener ningún tipo de relleno. Y en trazo le voy a dar en negro, número 2, ¿ok? No se olviden, número 2. Y voy a tratar de dibujar la imagen de aquí hacia aquí. Pero tiene que estar de manera totalmente recta, ¿ok? Busquemos, ahí podría ser. Le ponemos en 2. Ok. Y ya tenemos la imagen, pero todavía falta. Entonces, ¿dónde se acaba de dibujar? Lo volvemos a hacer, creamos una nueva capa, herramienta, pluma, clip aquí, pero tiene que estar de manera recta. Ahí, por ejemplo, de manera recta. ¿Ok? Es de forma 3. Si yo lo desactivo, desaparece. Ahora, de esta misma forma, voy a dibujar otra, que viene desde acá, desde la esquina. ¿Ok? Herramienta pluma, trazo 0.88. Todavía no esté en un 2, lo voy a poner en 2. Y listo. Si yo quiero ya no dibujar, sino duplicar, control J, control T y lo bajo. Y de aquí lo jalo y lo agrando. Ahí, ¿ok? Pero algo muy curioso es tratar de jugar con la opacidad. En esta opacidad voy a tratar de bajarlo. Ahí, para que se vea muy sutil, le voy a dar en un 40 o en un 50 en este caso, ¿ok? Y le voy a dar Enter. En siguiente forma también voy a hacer lo mismo, opacidad 50 y Enter. Listo, ahora estas dos imágenes que están en ninguna carpeta, los voy a incluir en una carpeta y esa carpeta se va a llamar líneas. Líneas y Enter, ¿ok? Tienen que estar detrás o atrás de atrápalos, lo cual es formas, es este creo, ok, voy a ponerlo hacia abajo y a ver, tipografía, líneas y lo voy a poner abajo de formas. Y listo, ¿ok? Hace rato cometí el error de poner esta misma carpeta encima de esa carpeta, así que está detrás de esa carpeta. Una vez que yo tenga eso, voy a darle un poco más de color, que es muy fundamental en la imagen. Me dirijo a mi zapatilla, ¿ok? En la parte de acá voy a dar tono y saturación.
y voy a tratar de jugar con la saturación. Mientras mucho más color le doy, ahí está opaco, mientras más color le doy, se vuelve más resaltante, ¿ok? Pero, sin embargo, si yo desactivo esta capita de acá, todo vuelve a ser mucho más bajo. Así que voy a tener presionado Alt y todos los cambios que yo he hecho quiero que solo afecte a esta capa de las zapatillas. Clic y ya está, a esta capa. Luego de eso, lo único que me queda es escribir el número y aplicar el efecto de color, ¿ok? No se vayan a olvidar. Entonces son $100 que Montserrat Estrabol es la fuente indicada, Estrabol Italy. Me dirijo acá, clip y escribo. Ok, voy a escribir $100. Ok, voy a tratar de agrandar, pero tengo que darle el color adecuado. Doble clic, superposición de degradado y ya me viene con el degradado establecido porque está seleccionado. Y voy a darle en OK. Entonces voy a darle el signo de dólar y lo voy a poner a un costado. Voy a ponerlo un poquito más grande. Ahí está y check. Jalo una línea. Ahí debería estar. Se está saliendo. Y le voy a dar aquí. Para eliminar las líneas, lo primero que tengo que hacer es vista, borrar guías. ¿Ok? Listo. Una vez que tengamos todo eso, voy a aplicar el efecto de este Pokémon. Me dirijo a archivo, colocar elemento incrustado. Y el efecto es el de acá, el humo, ¿ok? Lo voy a dejar ahí, pero lo voy a poner hacia arriba. Ahí. Desactivo esto y solo tengo el humo. Selecciono toda la imagen, control T y lo agrando. Y voy a ir a los modos de fusión. Check. Me dirijo a modos de fusión. Y en trama es la indicada. Pero, sin embargo, estamos viendo que el humo está tapando la imagen, el texto. Entonces voy a crear una nueva carpeta. Le voy a poner humo y enter. Y esta misma carpeta voy a ponerlo encima. Al ponerlo encima voy a tratar de bajarlo atrás de las zapatillas, que es imagen zapatilla. Este humo lo bajo ahí. Ok, ya está. Pongo un costado, que es este lado, es como el efecto del Pokémon, ¿no? Porque es un Pokémon tipo fantasma, hay que dar a entender eso. Y pongo un poco hacia este lado. Control T para que no se noten estos cortes tan bruscos. Y lo voy a poner aquí, estumito. Y le voy a dar check. Este mismo me lo pongo hacia un costado. Y voy a tratar de borrar con la herramienta borrador. Y en opacidad le voy a bajar un poquito. Y agrando, clip. Y OK, trato de borrar de manera lenta para que se note mucho más el dibujo. Y de manera muy pero muy sencilla ya tenemos el primer diseño. Seguimos en este tutorial con la parte número 2 del diseño. Como pueden observar, nuestra mesa de trabajo está totalmente concluida y muy ordenada. Voy a dar clic en esta parte y voy a dirigirme aquí en herramienta mesas de trabajo y voy a dar clic aquí también. Luego de eso me dirijo a la herramienta zoom y voy a darle en ajustar pantalla. Al momento de darle en ajustar pantalla voy a tratar de colocar mi imagen. Archivo, colocar elemento incrustado. Al momento de colocar aquí en estas referencias, que también te los voy a dejar en la cajita de comentarios, tenemos la imagen totalmente en JPG para que tú puedas practicar y quitarle el fondo, y la imagen en PNG. Voy a colocar la imagen aquí, ¿ok? Voy a darle check y voy a crear una nueva carpeta. Al momento de crear una nueva carpeta, esta imagen lo subo. Esta es mi carpeta de referencia. Sin embargo, donde dice mesas de trabajo número 1, voy a dar doble clic y voy a poner diseño 2, ¿ok? Y voy a darle enter. Y listo, diseño 1 y diseño 2. Voy a tratar de incrementar con control T. Trato de incrementarlo y lo voy a inclinar. Luego trato de cuadrarlo. Luego de ello me dirijo a herramienta rectángulo y trato de dibujar un rectángulo no tan uniforme y lo voy a dejar ahí, ¿ok? Voy a ponerle cualquier color en esta oportunidad
Pero algo muy importante, la organización. A esta carpeta, a esta imagen, le voy a poner una carpeta llamada imagen zapatilla, como la primera, imagen zapatilla y enter. Esta misma imagen lo pongo encima y ya está. Y a la de acá le llamaré fondo. Voy a ponerle fondo y enter. Esto lo pongo encima y lo suelto. Tengo totalmente muy organizado. Acá dice imagen, poner imagen. Ok, tengo totalmente muy organizado el fondo e imagen. Donde dice imagen zapatilla lo voy a subir y lo suelto ahí. Una vez que tengo todo eso, voy a tratar de colocar otro. Pero esta imagen tiene trazo. Voy a cancelar el trazo, ok. No se vayan a olvidar, a veces el color no nos deja ver el trazo. Y voy a colocar la imagen, archivo, colocar elementos incrustados. Al momento de colocar elemento incrustado, tengo la imagen aquí y colocar. Ok, control T, trato de incrementarlo, ahí y lo subo. Ahí está. Le voy a dar check, listo, y voy a, en la carpeta donde dice rectángulo, voy a rasterizarlo. Y en esta imagen tengo presionado Alt y lo pongo. Luego voy a tratar de bajar, ok, la imagen a un 5%, mucho, trato de subirlo un poquito más. Ahí está, un 15, por el momento un 15. Control T para poder inclinar la imagen y darle un mejor sentido. Ahí está, ok, y check. Ahora lo más importante y por qué llegamos a crear nuestras carpetas número 1, número 2, etc. Cierro esto y me dirijo aquí, en la carpeta de logo iconos. ¿Cómo puedo copiar esto? Control C, te diriges acá, Control B, Control T y lo subes de manera lenta. Ahí está, ok, y lo tienes totalmente organizado. Herramienta Zoom y te acercas. Aquí está, pero esto hay que tratar de cambiar de color. Voy a seleccionar cada uno de estos. Tengo presionada mayúscula y con control E lo voy a convertir a una sola imagen. Control S para retroceder. Entonces, doble clic y superposición de colores, clip aquí y clip en amarillo. Y ya está, ok y ok. Herramienta Zoom y ajustar pantalla. Ya lo tengo de manera totalmente muy sencilla. Y este texto también lo voy a tratar de igualar. Voy a dar clic aquí y me dirige al diseño número 1. Y en ese diseño número 1 voy a encontrar la carpeta de tipografía. Control C, voy acá, Control B, ¿ok? Y lo puedo poner hacia un costado. Ahí está. Los que tienen la última versión de Adobe Photoshop te va a redireccionar con esas líneas guías media guinda, ¿ok? Voy a cerrar y voy a colocar atrápalos ya. Primero los elementos muy sencillos. Me dirijo a la parte, voy a dar clic y todo esto está en formas. En formas, Control C, voy aquí, Control B, Control T y trato de bajarlo hacia ahí, ¿ok? De manera muy práctica. Voy a darle check. Y ahora, ¿cuáles serán los tonos que puedo tener aquí? Como yo te voy a dejar el archivo totalmente editable, vas a ir a la parte de acá, en esto, y vas a copiar. Clic izquierdo, copiar estilo de capa. ¿Por qué copiar estilo de capa? Porque te va a servir para tratar de igualar este mismo estilo. Voy a trasladarme hacia aquí, clic, y clic izquierdo, pegar estilo de capa, ¿ok? Listo. Ahora, si eres nuevo en el canal y acabas de llegar a este video, no te olvides suscribirte y dejar un super like, que este video está muy genial para que puedas aprender mucho más técnicas de Adobe Photoshop. Así que sigamos. Luego de ello voy a tratar de duplicar $100, pero yo ya lo tengo ordenado en una carpeta que diga, voy a darle clic, aquí está. Pero miren, están dentro de la carpeta imagen zapatilla. Y si yo copio esta misma carpeta, me va a copiar con todos los elementos. Y cuando yo solo quiero esta capa, Control C,
Me dirijo a formas y control V y aquí lo tengo. Y lo voy a poner aquí direccionando con esto. ¿Cómo puedo tratar de igualar los tonos? Clic izquierdo, pegar estilo de capa y ya lo tengo totalmente muy sencillo. Luego de ello voy a tratar de colocar unos efectos muy llamativos dentro de esta imagen. Pero voy a poner en carpeta cada uno de estos elementos. Voy a crear una nueva carpeta, esto lo subo aquí. Y en esa carpeta voy a poner precio y enter, ¿ok? Voy a ocultar, ya tengo esto. Me dirijo a la acá y voy a colocar archivo, colocar elemento incrustado. Voy a copiar este trueno que está en PNG y lo voy a poner mucho más pequeño aquí, ¿ok? Ahí trato de agrandarlo, ahí está. ¿Ok? Es como el poder que tiene este Pokémon y acá en el primer diseño es el poder que tiene un fantasma, ¿no? Todo eso que implica dentro del diseño. ¿Ok? Lo poner ahí, pero voy a cambiar las tonalidades. Voy a hacer doble clic, superposición de colores y le voy a dar un tono amarillo distinto. ¿Ok? Trato de buscar un tono que se asemeje mucho. ¿Ok? A ver, este es... Ahí está, este tono es. Ok, voy a darle ok, ok. Y en este mismo tono, control T. Ahí está. Voy a duplicarlo. ¿Cómo lo duplico? Teniendo presionado control J, control T para poder moverlo y inclinarlo de esa forma. Ok, lo voy a inclinar y lo suelto. Ok, no se nota mucho. Voy a tratar de copiar otra tonalidad. Doble clic. Superposición de colores, tiene que notarse un poco más esa tonalidad. Ahí está, ahí está. Trato de bajar el tono. Ahí está, ok. Y ok. Doble clic para tratar de igualar el tono, superposición de colores. Y lo voy a copiar a esto. Ok. Ahí está el trueno. Ok, se nota mucho mejor. Voy a duplicar esto con control J, control T y lo duplico acá. Lo inclino un poquito de esa forma, ahí lo dejo y enter, ok. Ahora te preguntarás cómo borro esto de acá. Simplemente está en un objeto inteligente, clic izquierdo, rasterizar capa, te diriges a la herramienta marco rectangular y seleccionas todo esto, ok, y suprimir. Seleccionas de manera correcta y suprimir. Control D, check y te diriges a la siguiente imagen. Clic izquierdo, rasterizar capa, herramienta marco rectangular, seleccionas todo esto y le das en suprimir. Ok, listo. Ya tienes eso. Control D, no te olvides para deseleccionar todo. Y vamos a tratar de igualar este fondo. Clic aquí. Ojo que no creé un fondo. Aquí está. Y en ese fondo voy a la herramienta cuentagotas. Voy a copiar clip herramienta. Bote de pintura y clip. Y ya tengo el siguiente tono. Pero antes de eso, no te olvides suscribirte y dejar un súper comentario si eres nuevo en el canal. Sigamos. Luego de ello ya tengo todo lo avanzado. Me faltan ciertos elementos. Entonces trato de poner mis líneas guías aquí y otras líneas guías acá está. Trato de poner el zapato mucho más grande aquí y lo voy a incrementar ahí. Ok. Ya lo tengo de esa forma. Ahora voy a tratar de poner el nombre. Y para el nombre hay que tener en cuenta esto. La fuente de letra que vamos a utilizar se llama Montserrat Black. Voy a dar check. Me dirijo acá. Clic aquí. Y voy a poner Montserrat Black. Voy a poner el nombre Pikachu. Voy a ponerlo de color negro. Control A. Clic aquí. Y lo voy a poner ok. Control T. Control T y trato de incrementar el tamaño de manera muy sencilla. Ok, lo pongo hacia aquí y ya lo tengo. Ahora tengo que ver que estos dos van a chocar. Clip aquí, clip
teniendo presionada mayúscula aquí y lo subo un poco, los dos. Ahí está, ¿ok? O también puedo, control Z, voy a tratar de bajar el cuadro de fondo. Ok, aquí está. Control T, desactivo esto para desformar el cuadro y lo bajo hacia aquí. Ok, y check. Y esta misma imagen también, control T y bajo la imagen. Lo incremento de tamaño, tengo que activar la proporción, lo incremento de tamaño y check. Esta misma imagen lo pongo hacia aquí y ya lo tengo, ¿ok? Pero no se olviden que esta imagen tiene que estar atrás de la imagen de zapatillas. Entonces voy a crear una nueva carpeta, voy a poner nombre, enter, esta imagen lo voy a poner encima y ya lo tengo, ¿ok? Ya tengo esta imagen, está todo organizado. Donde dice nombre lo voy a poner abajo de imagen y zapatilla y ya está. Control T para incrementar el tamaño. Ahí, y voy a bajar la opacidad a 11. A ver. Ahí está, ¿ok? Yo puedo tratar de bajarlo mucho más, no se vayan a olvidar. Ok, ahí, a 8, mucho mejor. Luego de eso trato de bajar los precios. También, lo bajo ahí. Mis líneas guías que me ayudan un montón. Esto lo trato de bajar hacia la, las líneas guías, trato de colocarlas aquí. Y la otra línea guía trato de colocarlo aquí. Selecciono solo esta imagen y lo bajo. Y ya lo tengo. Antes de seguir avanzando, no te olvides suscribirte y dejar un súper comentario y un súper like. Empecemos. Entonces, luego de eso voy a tratar de colocar las líneas que van a este lado. Y también faltan ciertos elementos. Entonces aquí, control J, control U, y voy a cambiar mi luminosidad a oscuro y le voy a dar OK. Esta misma carpeta donde dice zapatillas copia lo voy a bajar hacia aquí, hacia el original, control T, OK, y trato de bajarlo ahí. Check y ya lo tengo ahí, ¿ok? Una vez que tenga eso voy a filtro, desenfocar, gaussiano. No te olvides que el radio que yo le estoy dando en este diseño es 45.6. Vas a darle en OK y la opacidad vas a tratar de bajarla como tú desees. Ojo que no siempre tiene que ser igual que la primera zapatilla, siempre y cuando quieres que sea tal cual, pero si quieres cambiar puedes tratar de bajar con la opacidad. Luego de eso voy a incrementar ahí lo voy a dejar, pero me falta aquí también el nombre del siguiente Pokémon. Entonces lo que voy a hacer, clic aquí, voy a ver cómo se llama, Gengar, cómo se escribe, perdón, Gengar, control T, incremento esta imagen y lo voy a poner aquí, más grande, ahí, lo voy a poner aquí, clic izquierdo, sesgar y lo voy a jalar de esta forma. Ok, ahí, control T, incremento el tamaño y ya está. Incremento, no importa si trata de la imagen o el texto colocarse a un costado, la cosa es que tenga esa referencia, ¿no? Voy a hacer doble clic, y lo voy a cambiar a superposición de colores negro, ok, color negro. Voy a crear una nueva carpeta como ya te estoy explicando y voy a colocarle nombre, ok. Esta capa lo voy a poner encima y listo, y atrás, abajo o atrás de la imagen de zapatilla, ok. Acá lo tengo todo organizado. Esta misma imagen lo pongo atrás de imagen de zapatilla y ya está. Trato de bajarle su opacidad a un 8% y ya lo tengo. Pero muchos te preguntarán cómo está todas estas referencias, ¿no? De una manera muy sencilla. Puedes también tratar de borrarlo, puedes elegir herramienta pluma, forma o, perdón, trazado, y seleccionas todo uno de estos de manera así y listo, selección, ok, y empiezas a
borrarlo, ¿no? Herramienta borrador, clip, y empiezas a borrarlo, subes la opacidad toda y ya está. Control D y listo. Hay otras formas de poder hacerlo incrustando dentro de la capa, pero el video se haría mucho más largo. Ya para terminar, muchachos, si eres nuevo en el canal o acabas de llegar a este video o te lo recomiendan, no te olvides de dejar un comentario y un super like. Luego de eso voy a la parte de selección, mover, y a esta imagen le voy a dar más saturación. Control U. Ok, al momento de hacer Control U le voy a dar más saturación para que sea mucho más llamativo y le voy a dar en OK. Para terminar, vista, borrar guías. Y listo, ya tenemos el diseño totalmente concluido. Si no entendiste alguna parte, te recomendaría que vuelvas a retroceder el video y lo veas de nuevo. Así que no te olvides suscribirte, dejar un buen comentario y un super like. ¡Nos vemos!